Violentadas en cuarentena. Feminicidios. La antropóloga mexicana Marcela Lagarde, quien acuñó el término de feminicidio, definió este concepto como el genocidio contra mujeres, que sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de niñas y mujeres. Para que se dé el feminicidio, concurren de manera criminal el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión parcial o total de autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes. María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, afirmó en entrevista que el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe dispone de información confiable sobre feminicidios, pero hay enormes desafíos en la comparabilidad por los distintos enfoques en la medición, las diferencias en la tipificación y las diversas instituciones que producen las cifras en los países. Lo que sabemos es que las cifras ya eran de niveles pandémicos antes de la crisis, porque el problema de la violencia contra las mujeres no es debido a COVID-19, sino por las desigualdades y discriminación de género, así como las masculinidades nocivas aún vigentes en nuestras sociedades. En 19 países de América Latina se registraron 1.409 feminicidios de marzo a junio de 2020, de acuerdo con fuentes gubernamentales y de la sociedad civil. Esto quiere decir que en América Latina, 11 mujeres fueron asesinadas al día por el hecho de ser mujeres durante la cuarentena. Brasil fue el país que más feminicidios registró con 429. Le siguió México con 324 feminicidios, Colombia con 154 y Argentina con 97. Según el análisis de las expertas, al encontrarnos en medio de una crisis, no es prudente apresurarnos a tomar conclusiones sobre los datos de feminicidios. Los registros de la región tienen rezagos, imprecisiones y son insuficientes. Además, unos datos vienen de organizaciones civiles y otros de los gobiernos, y en ocasiones ambos no coinciden. Lo que sí sabemos es que las medidas de confinamiento han generado riesgos de violencia contra las mujeres y niñas, ya que intensificaron su aislamiento y generaron barreras para el acceso a los servicios esenciales.